¿hay alguna duda de quien me oye puede tener en que la corrupción en España está controlada por el PP y el PSOE? ¿Hay alguna duda que está controlada por ellos para que no se combata? Es que veis cómo, a pesar de los escándalos, dentro del propio escándalo, otro asunto de corrupción salta. ¿Qué creéis? ¿Que la prensa descubre corrupciones? De ninguna manera, porque la prensa es cómplice de la corrupción. No digo que estén, por ejemplo, el país, que el país está en quiebra y no recibe dinero más que el Estado. Es que eso no es corrupción. ¿Por qué el Rajoy le da 3.000 millones de euros al país? Pero eso es corrupción. ¿No? ¿Creéis que corrupción es robar? No. Corrupción es abuso de poder. Esa es la corrupción, que se puede manifestar unas veces con ánimo de lucro, enriquecimiento injusto, lo que se llama en derecho civil enriquecimiento sin causa. Pues es que no veis la cantidad de ricos millonarios sin causa que han asaltado la sociedad española. Pues eso de qué, y que esas oleadas están acusados ante los tribunales o en la cárcel. De ninguna manera. Si lo que va a los tribunales y la cárcel es un porcentaje muy muy pequeño. La corrupción es lo normal con arreglo a la naturaleza humana. La naturaleza humana naturalmente por sí misma es corrupta, porque la naturaleza del individuo solo es egoísta, y si tiene poder de imponer su egoísmo, no es que se corrompe el mismo, sino que corrompe a todo el que trate con él, porque a uno lo va a dominar de una manera, a otro de otra, y con dinero ya hay distinción. Ahí se rinden todo el mundo, se rinden familias incluso aristocráticas, no digamos familias bancarias, no, porque el ánimo de lucro en ellos está tan presente que no conocen ningún límite. Vuelvo a decir que el tema de la corrupción no depende de los fiscales, ni de los jueces, ni de las cárceles. Eso es mentira. La corrupción depende de que el poder esté controlado. ¿Y cómo puede controlarse el poder? Si los que controlan el poder se corrompen, porque la naturaleza humana responde al egoísmo. Porque frente al gen egoísta, aunque esté un gen altruista, y ser la dominancia del altruista sobre el egoísta mucho menos extendida que la contraria, a pesar de eso, si una persona tiene que estar sabiendo que el poder, la sociedad, igual que un muro de cemento, no puede romperlo a cabezazos, las personas tienen esa inteligencia. No tienen inteligencia política, pero claro que tienen inteligencia para comprar. Los que tienen más poder compran al inferior o a los amigos. Si es que es sistema de gobierno. Sin corrupción, ¿cómo se va a gobernar una oligarquía sin corrupción? Eso es imposible. La oligarquía se sostiene por medio de la corrupción. En España, en Rusia, en todas partes. Pero en Estados Unidos no. ¿Por qué en Estados Unidos no? Estoy hablando de nivel estatal, el máximo nivel político, porque claro que habrá corrupción en todos los pueblos, allí donde los alcaldes de Estados Unidos, o la policía, o el comisario, o el sheriff de un condado, de un pueblo importante, si no tiene nadie que lo controle, porque ese nivel tiene comprado, pues claro que hay corrupción, pero ese nivel no es el nivel del Estado, no es lo de España. ¿Cuál es entonces el secreto? ¿Cómo se puede evitar con la corrupción en 24 horas? Desde luego, modificando la Constitución. No reformando esa tontería. ¿Cómo se va a reformar esta Constitución que es una patraña desconocida, que no hay ciencia constitucional que pueda ampararla? No. Decimos ahora, con Susan, que la he citado tantas veces, Ackerman, que cito siempre su conferencia en el TEC de Moscú, pero ahí estaban reunidos los florinatas de los sociólogos que estudian el sistema de la corrupción, y dijo, la causa el 99%, dijo la palabra literalmente, el 99%, hay un 1% incontrolable que puede corromperse en cualquier parte del mundo, pero el 99% de la corrupción existente en el mundo es debida a que no hay separación de poderes. Esa persona no estaba pensando en España, estaba incluso pensando en Estados Unidos, porque ya pues, contra la corrupción no hay más sistema que separación de poderes.
¿Y cómo se puede evitar la corrupción si los poderes están separados? Simplemente porque hay que inculcar por medios constitucionales, es decir, no medios económicos, ni aumentando el número de jueces, ni fiscales, ni el número de carceleros. Porque claro, si fueran a la cárcel los corruptos, no hay cárceles en España que donde quepan. Cuidado, que hay muchos más corruptos que delincuentes comunes. Pues bien, esta Rosa Ackerman o Susan Ackerman, es que no me acuerdo ahora si es Susan o Rosa, la he citado muchas veces, yo no me acuerdo. Decía que la cosa principal esa, que no hay separación del poder unida a excesivo acumulación de poder por los presidentes del gobierno o jefes de Estado. Esa es la causa de la corrupción, es esa. Por tanto, para acabar con la corrupción no hay más que cambiar la Constitución y hacer una Constitución democrática. Y la Constitución democrática no la define la libertad, eso lo define el liberalismo. El liberalismo, como Inglaterra, está menos corrupta que el resto de la Europa continental, porque allí está muy arraigada la tradición liberal del parlamentarismo. Y el parlamentarismo de gabinete, que es el que practica la Unión del Reino Unido desde el año 1707, está tan arraigada que la corrupción allí es menor que en otros sitios. Es menor, pero no hay separación de poderes. Por eso no se puede evitar que también la corrupción inglesa puede también venir de que no hay separación de poderes, y lo hay, y ha habido ministros que han tenido que dimitir, pero eso es distinto. La corrupción se combate, primero, haciendo que el poder legislativo y el ejecutivo estén separados. Pero no es que separados, es que no han entendido nadie el mecanismo inventado por Montesquieu. Si es que no lo entendéis, si es que no es que estén separados, es que tienen que odiarse. El poder legislativo y el ejecutivo tienen que tener odio y estar deseando de cargarse uno al otro. Entonces, cuando hay democracia, tiene que haber, los Estados Unidos la hay. ¿No habéis visto el encono del Partido Republicano contra Obama? Es un encono sistemático y permanente, y eso es buenísimo. Eso es lo que quería Montesquieu, que no puedan verse ni el ejecutivo ni el legislativo. No hay peligro ninguno de que un país sea ingobernable por esa razón. Todo lo contrario. Cuanto más odien, más antipatía sientan el gobierno y el parlamento, mucho más garantías para los ciudadanos. Hay una frase que yo la he repetido muchas veces: hay que provocar que el sistema de las reglas constitucionales y el sistema político sea de tal naturaleza que los que aspiran a estar en el poder del Estado o de la nación está en el Parlamento, mientras que el gobierno ejecutivo está en el Estado. Bien, pues para que haya separación de Estado y nación, tiene que haber separación de gobierno y legislativo y parlamento. Y cuando hay esa separación, lo que yo he dicho, frase muy rotunda, es que las ambiciones entre los poderosos tienen que ser tan inconciliables que solamente así, si son inconciliables, que se odian, el ciudadano puede dormir tranquilo. Porque quien vigila al ciudadano es la rivalidad, la antipatía y el odio entre el poder ejecutivo del gobierno y el poder del Estado y el poder legislativo de la nación. Esos dos poderes, el de la nación y el Estado, tienen que odiarse, desconfiar, no fiarse uno del otro. Y que parece ingobernable, mentira, hombre, no tienen ni idea de lo que están hablando. Que dice, hombre, es que entonces no se puede gobernar, porque pues el Parlamento, los diputados, no apoyan las iniciativas del gobierno, y a su vez el gobierno no convoca leyes que el Parlamento necesita. Sería imposible de legislar y de gobernar. Dirían si se odiaran. Estáis muy equivocados. No sabéis de lo que estáis hablando. Primero, hay que conocer lo que es la ambición de poder. La ambición de poder no cede ante nada. Y el que quiere ser gobernante tiene ambición de poder ilimitada. Y los diputadillos de provincia, pero también en el jefe del presidente del Parlamento, que los diputadillos han elegido, también tienen una ambición ilimitada. Aceptan todo lo necesario para estar en el poder. Entonces, qué suerte más grande del ciudadano, que a sabiendas de que la ambición es ilimitada, puede impedir la corrupción haciendo
que ambas ambiciones, la de gobernar y la de legislar, choquen unas contra otras, porque no se pueden ver, porque están deseando que desaparezcan del mapa y que harán todo lo posible para que derribaran a los gobiernos y el otro para derribar a la asamblea. Eso es una maravilla, eso es un sueño de hadas. Porque, ¿y cómo? Pues dándole al presidente del gobierno, en la Constitución, la facultad de que cuando él quiera, sin dar explicaciones a nadie, ni comunicarlo ni a la prensa, porque le da la gana, el jefe del Estado y presidente del gobierno decide él solo unilateralmente disolver el Parlamento, las Cortes, disolverla sin dar explicación a nadie, ni explicar los motivos, porque se ha aburrido de verlo, quiere otras caras, y lo hace tranquilamente. Yo, presidente, dicto un decreto diciendo: queda disuelta la actual legislatura. Se van a su casa y todo inmediatamente para otras elecciones. ¿Y qué es la única condición que pone él? Pues la que impone la honradez. Y si como no puedo veros, pero soy demócrata, vosotros vaya a vuestra casa, convoqué a otras elecciones, y si el pueblo eligiera, vosotros allá el pueblo. Yo, el artículo segundo, ese es el primero, y el segundo dice: dimito como presidente del gobierno con todo el gobierno detrás. Dimito, para que sea el pueblo, el votante, el único que puede dirimir el conflicto ocasionado por las rivalidades, antipatía y odio que pueden tener el jefe del Estado y el jefe del Parlamento. Eso es tan sencillo. Hay que ser muy buena persona y muy inteligente para saber que jamás esa Constitución empujaría a una situación de ingobernabilidad. No conocéis la clase política, no sabéis las ambiciones que tienen, no sabéis que ponen por encima de todo controlar en el poder. Y para muchos, para el 90% de la clase política, estar en el poder no significa mandar. Lo que quieren es tener los honores, los privilegios, la fama y la adulación del resto de ciudadanos. Pero poder, que aspiren a ser jefe del Estado, con Juan Carlos aquí ninguno, y que aspiren a ser jefe de gobierno, pues muy pocos, que aspiren a ser presidente de la Asamblea, poquísimos. Entonces, eso tienen su camino, que hagan lo que quieran. Pero un sistema constitucional es un equilibrio de hombres y mujeres potencialmente corruptos. Como todos son corruptos potencialmente, qué sencillez, qué hermosura, qué alegría ver que Rajoy odia a Rubalcaba, que Rubalcaba lo odia, y que no hacen simulacro en el Parlamento atacando y diciendo: o Arturo Mas. No, si es que cuanto más se odien, mejor, para que no haya bloque de gobierno. Cuando se habla de bloque constitucional en España, se está reconociendo que en España no hay democracia. Es que concebimos nosotros que en Estados Unidos hubiera un bloque constitucional y que los demás no lo fueran. Por Dios, los españoles, los ciudadanos españoles, son como niños. Es que primero, aparte de creerse las trolas que le ponen todos los días los políticos en la cara y los periódicos, aparte de creérselo, lo cual hay que ser bastante ingenuo. Además de eso, creen que los hombres son buenos. Y yo no digo que los hombres sean malos, lo que digo es que los políticos, todo aquel que aspira a mandar sobre los demás, es sospechoso de maldad. Y como es sospechoso de maldad, pues hagamos reglas constitucionales que impidan que se aprovechen de sus cargos. Por tanto, que no haya corrupción. Es la Constitución la que tiene que impedir la corrupción, no los fiscales. Este hombre cree que los partidos políticos se corrompen por falta de dinero. Pero es que no sabéis que la corrupción es que toman el dinero del Estado. Si financiar el Estado un partido político es corrupción pura. Pero ¿cómo? Dinero público para financiar un partido. ¿Pero de qué están hablando? De manera que el monárquico tiene que estar de sus impuestos pagando al Partido Comunista. El banquero tiene que estar dando dinero para que se vote al Partido Comunista. Y los comunistas están, igual que los capitalistas, tienen la misma sistema, misma representación, que es la corrupción. Y este hombre que dice que los partidos no robarían si tuvieran más dinero. No, señor, está usted profundamente equivocado. Y diré quién es este. Este coincidió conmigo en un programa de televisión, no de la clave, los posteriores, creo que fue
que fue una persona, buena persona, pero ingenuo, Germán Yankee. Germán Yankee. Ahí, en un programa organizado por él en Telemadrid, uno de los que se opuso, a mí se oponen todos, así no hay nadie a mi favor en ninguna televisión, no a mi favor como persona, a las ideas que yo defiendo todos se ponen en contra, pero lo diciendo, y este se opuso, y parece mentira que siendo responsable de una cátedra, ¿no? Sí, es catedrático de la Universidad de San Pablo de ciencias políticas. Bueno, sí, pues sí. Un catedrático de ciencias políticas que no sabe ni lo que es ciencia ni lo que es política. Porque sí existe la ciencia política, pero no la que él enseña ni la que ha estudiado. Para que haya ciencia política tiene que haber un rigor tan inexorable como el rigor matemático o como el rigor físico de la mecánica respecto de algunas 2, 3 reglas, nada más. Y la primera es la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, ¿cómo es que el dinero, dándole más dinero a los partidos para dejar de robar? ¿Pero qué estáis diciendo? Pero si los partidos que roban tienen una financiación fastuosa por parte del Estado, ¿qué creéis? ¿Que para elecciones es poco dinero? No, es que el problema es otro. El problema es mucho más grave. Es más grave la corrupción de partido que la personal. Y todo el mundo dice al contrario. Todo el mundo dice que es más grave la personal que no, señor. Porque pasa, cuando es la corrupción personal, es una persona. Aunque haya 1000 personas, aunque haya 1 millón de personas, son 1 millón de personas corruptos. Y aunque haya 2, siguen siendo corrupciones individuales. Pero, si son partidos estatales, como son todos aquellos que están en el Parlamento, si no, no estarían en el Parlamento, están subvencionados y además se corrompen, sacando dinero de la sociedad civil para financiarse las campañas electorales, es infinitamente más grave que la corrupción individual, para lucrarse el mismo. No, la peor de todas las corrupciones es la de partido. ¿Y por qué me diréis? ¿Pero por qué lo sabes? ¿Por qué dices eso? Digo, pues muy sencillo. En la corrupción individual puede contagiar unos a otros, puede haber contagio, pero no es necesario el contagio, puede haberlo. Entonces, claro que depende, pues los pueblos que sean más honestos, más claro, eso ya no, eso es una cuestión que no depende de la política. En cambio, que un partido político se corrompa para justificar el gasto electoral, eso es algo tan inaudito que es como estar tocando a rebato las campanas a la corrupción. Porque si el partido político se corrompe, él mismo está sacando una fuente de corrupción extendible a todo el mundo, a los demás partidos por supuesto, pero también a los individuos, porque no es que la hacienda se ocultan porque la corrupción no fiscal, sino la corrupción clara o directa en los contratos sea muy fuerte. No es eso. Es que no saben todavía los españoles que la causa de la corrupción está en que el poder de cada uno no tiene control. Es decir, el poder legislativo no está controlado. Como no está controlado, uno puede votar por los pies. Si uno se ausenta, no importa, le toca el botón y literalmente le votan con los pies. Se ha hecho, ha sucedido. Sí. Por eso hablo de ese ejemplo. Y de gobierno, un presidente del gobierno que no está votado directamente por los ciudadanos tiene un poder espurio. Porque ¿quién le da ese poder? Él mismo a sí mismo. Pero no os dais cuenta de lo que digo. No es que el poder legislativo, que estando corrupto, corrompe al gobierno y que están todos corrompidos. No es eso. Es que lo que digo es que quien designa a los diputados no es la sociedad civil, no son los españoles, no es la masa electoral, no es el censo electoral, no es la sociedad española, no es la sociedad civil, no. Quien mete en el Parlamento a los diputados se llama ahora mismo Rajoy, otro Rubalcaba, otro Rayo, otra Rosa Díaz, son todos iguales. Incluso si tú ayer es bastardo que se presente. ¿Para qué? Para ser financiado por el Estado. Pues eso es corrupción. No. La representación debe ser sagrada. Y el principio de representación exige que el diputado represente al distrito que lo ha votado. Por mayoría absoluta, a doble vuelta, a una sola persona. En este caso, ese diputado se debe al que lo ha votado. Y el distrito electoral tiene la confianza, el poder suficiente y la seguridad
de que ese diputado que él ha nombrado, como lo engañe o se corrompa, fuera. El propio distrito, no hay que convocar ni nadie a elecciones. Entonces es un desconocimiento de lo que es la ciencia política. En las elecciones a diputados debe presentarse un titular y un suplente, para que los votantes de distrito que lo han elegido, unos pocos en su distrito nada más, si se porta mal el diputado o no tiene lealtad con el programa que ha apoyado por sus compatriotas, sus compañeros ciudadanos de su distrito, si no cumple, es que la oficina electoral, no el presidente del gobierno, no los tribunales, el mismo distrito que ha elegido a un diputado y su suplente, el mismo que ha llevado a Madrid al Parlamento, como digo, a Berlín o a Moscú, ese mismo distrito electoral pequeño que habrán votado, si se elige un distrito pequeño, no suele tener más de 75, 80 mil, menos de 100.000 habitantes. Pues entonces quiere decir que el colegio electoral, como mucho, pues pensarían 60.000 personas en todo el distrito, como mucho. Pues eso tienen que tener permanentemente una oficina electoral que está todo el año funcionando, no con las elecciones solo. Y esa oficina es la que persigue, primero está asistida por el suplente, porque el suplente tiene que tener ganas de ser diputado y no tiene que traicionar a su amigo o conocido o compañero que están en las Cortes. El titular, él es suplente, pero tiene que tener ganas, y para tener ganas tiene que ver los defectos del titular antes que nadie, y como tiene una oficina allí en el distrito, tiene que decir, no, es que vuestro diputado, pues mire lo que ha votado, y eso no estaba en el programa, porque yo estaba en ese programa, lo acepté, iba de suplente, y mira lo que, pues venga, vamos a echarlo, y no hace falta el gobierno, no hace falta la reunión de Cortes. Los mismos que han nombrado a un diputado de distrito y a su suplente tienen suficiente poder para que, previo informe del suplente, ¿por qué? Tienen el poder de dimitir, echar del Parlamento al diputado elegido por el distrito. Además, y en su lugar poner al suplente. Y no hay gasto ninguno. Le quiere decir que el sueldo, además del representante, se lo pagan los que. Te lo agradezco porque lo he dicho muchas veces y está en mi libro. Es un tema económico. El sueldo de un diputado tiene que pagarlo el distrito. Claro. El distrito tiene que mantener toda la diputación, todos los años, abierta una oficina electoral. Y ahí, dirigida por el suplente. Y ese es el suplente que, con un coste mínimo, absolutamente mínimo, si el diputado no cumple, bien, ha traicionado, es desleal, se le echa, y el suplente, sin necesidad de nueva votación, ocupa el puesto de diputado. Y no hay gasto ninguno. Eso es tan sencillo. ¿Por qué queréis complicar las cosas? ¿Por qué no vais a lo sencillo, que la verdad siempre está en lo simple? ¿Por qué no queréis ser simples? ¿Por qué presumís como pedantes que ignoran todo de la política? ¿Por qué no respetáis el descubrimiento de Marsilio de Padua, que descubrió lo que es la representación? ¿Por qué no imitáis al abate Sieyes, que amenazó al gobierno y al rey con proclamar la abstención fiscal? Eso que hoy todo el mundo atribuye a Toro, no, si eso está en la Revolución Francesa. En Versalles, antes de que se celebrara ya la Asamblea Constituyente, se formara, antes ya Sieyes amenazó a la monarquía, al gobierno, a todos los estamentos de poder. Como Sieyes estaba reunido en una asamblea solamente del tercer estado, pues Sieyes dijo, y ahí está, un decreto propuso, y es que si no se reunían las clases aristocráticas sin distinción de provincia, todos, si no se reunían los tres estados, el tercer estado en el llano, que era el que hoy es la burguesía, clase media, bien, si no se reunían esos tres estados en una sola asamblea y se votara por voto individual, porque la costumbre de los estados generales es que se votaba por órdenes, la aristocracia valía, la iglesia valía, y el pueblo llano, el tercer estado, votaba
sí, podía votar ya los individuos, pero los otros es que eran por órdenes, con lo cual el pueblo no tenía nada que ganar nunca, no podía. Entonces, ¿qué dijo Sieyes? Que fue el autor del tercer estado, era un cura, un abate, y era bastante listo, muy listo, y él se especializó toda su vida en cuestiones constitucionales. Él quiso preparar la constitución de todo, tanto de la asamblea, del directorio de Barra, como con Napoleón. Él siempre tenía su proyecto constitucional en mano. ¿Y cómo empezó? Empezó en esa asamblea de Versalles, dijo: si no venís reunidos con nosotros, que somos representantes del tercer estado, vosotros, representantes de la Iglesia y de la aristocracia, si no venís a votar por cabezas, igual que nosotros, no por órdenes, que tenéis dos contra una. Entonces, en ese momento, esta asamblea declara, hace una ley prohibiendo a los ciudadanos que paguen el fisco, abstención sindical obligatoria por medio de una ley. Eso hizo el abate Sieyes, una persona a la que yo no admiro, porque su vida no fue ejemplar. Bueno, para muchos momentos de la revolución sí, antes de que estallara sí, su libro de este estado es bueno, pero en fin, no le tengo especial admiración, aunque es verdad que el derecho constitucional supo muchísimo, se adelantó su tiempo, era anterior a los creadores de la ciencia constitucional, el abate Sieyes. Pues acordaros en la ley que aprobó la asamblea del tercer estado sola, como el rey no obligaba a los demás que vinieran a ese y tenían asamblea de la nobleza por separado, pues les dice: aquí o venir a votar o pido ahora mismo abstención fiscal. Eso sí que era valentía, inteligencia, eso sí. ¿Sabéis lo que tardó la asamblea, lo que el rey había tenido y la asamblea, que no querían renunciar a un privilegio que llevaba desde Carlomagno, casi desde el final? Una característica esencial de la monarquía absoluta francesa era ese privilegio. Pues tardaron 48 horas. A las 48 horas estaba en la asamblea del tercer estado, se le puso el nombre de Asamblea Nacional. Y ahí estaba Sieyes. Pues eso es lo que yo propongo. Que la corrupción se evita con una constitución adecuada que separe los poderes. Y luego, claro, los casos individuales de corrupción, para eso están los jueces y los fiscales. Pero los partidos políticos es la peor de todas las corrupciones, porque, como dijo el renacentista Francis Bacon, del indulto, que era peor que el crimen. Un indulto es peor que el crimen, porque no se trata de evitar el sufrimiento a una persona. De eso no es. El indulto lanza a una multitud contra la sociedad. A todos los malhechores, cuando hay indulto, qué ánimo para los malhechores, qué maravilla. El señor Gallardón y todos los que están indultando no saben que cada indulto es un premio al delito, es decir, un acicate muy grande para la corrupción, porque lo van a indultar. Es decir, del mismo manera que el indulto es más grave que un crimen personal, la corrupción es más grave la de partido que la de las personas, porque la de partido es que es la licencia para robar, engañar. Si como que le están dando a un partido, le dan el dinero que necesita para las elecciones, luego ya eso no pertenece a la sociedad civil. ¿Qué engaña hay aquí? Pues es que estamos igual que con Franco. Franco se entiende muy bien que en una dictadura el tercio de familia, el tercio sindical y el tercio de municipal que formaban las cortes franquistas, eso está ahí lo mismo. Pues no os dais cuenta que los dos que nombran, los principales, están todos pagados por el Estado, financian por el Estado, y además ellos nombran a los diputados, porque quien nombra a los diputados no es la urna, los diputados los nombran las listas de partidos, los primeros, claro, hay un líder, que los demás, si no tienen influencia, pues no se puede. Pero todo el que se ha elegido diputado ha sido seleccionado y elegido por el jefe de partido. ¿Y con qué condición le ponen? ¿Es que creéis que se regalan, todos son una maravilla, que los Rajoy, los Felipe González y los Aznar son unas maravillas que van regalando puestos de diputados a sus amigos? No, eso no es. Es que el sistema es tal que el jefe de partido que hace las listas ordena a cada uno de los diputados que salga con el nombre de su partido, le ordena que en premio y en agradecimiento a que le han hecho diputado, vótame para presidente del gobierno.
Y por eso, quien elige los diputados son los presidentes del gobierno y de partido, que lo hacen con la condición de que el diputado elegido por el partido nombre luego al jefe de su partido para que sea jefe de gobierno. Esa monstruosidad, ese es el resumen de la ley española. Y el señor Pendas no sabía una sola palabra ni lo sabe. Bueno, porque dice que los partidos financiados con dinero público, ¿qué pasa con ellos? No, sí, sobre todo la frase suya exacta es: la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia. Eso es lo que quería que me dijera. Bueno, yo me lo esperaba. Una persona tan ignorante y tan cínico, además no tiene escrúpulos morales. Vuelva a leer la frase y verás. Sí, dice: la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia. No, señor, es contribuir claramente a la corrupción. Y segundo, a la constitución de oligarquía, a la imposibilidad de la democracia. Porque no existe democracia si no hay representación. Es decir, la democracia de hoy, a diferencia de la griega, se llama científicamente democracia representativa. Por eso no es democracia directa. Y los del 15M que creen en democracia directa no saben lo que dicen. Porque un país numeroso, un país donde concurran a hacer las leyes, pues menos de 6.000 o 10.000 personas, es imposible. Entonces hoy la democracia no puede ser más que representativa. Y son los representantes del pueblo los agentes parlamentarios. Pero es que también, si el pueblo elige al presidente del gobierno, claro, entonces el jefe del gobierno está legitimado. Para eso no solo tiene que haber separación de poderes, sino que además ambos poderes tienen que funcionar luego separadamente. Y por definición, un partido estatal es la corrupción absoluta. Es decir, no hay nada más corrupto que un partido financiado por el Estado. Sí. Cuando este hombre dice, este pobre Pandás asturiano que conozco, que además hizo el ridículo delante de mí en la televisión, yo lo avasallé con mis argumentos, no como persona, y allí no me respondió ni una palabra. Y ahora le digo, ¿cómo va a responder a la palabra que este hombre que cree, porque yo lo que creo que es tan tonto que lo que dice lo piensa, es que lo piensa, y él piensa, ¿qué piensa? Que si el Estado paga a los partidos ya no hay corrupción, y que les paga poco. Es que quiere decir que la democracia es que el Estado paga a los partidos. Eso dice este pobre idiota. Claro. Y los partidos pequeños que están saliendo se fían y dicen que de la buena voluntad de los políticos que van a salir. Se fían de eso, de la buena voluntad y de la buena fe. Yo claro, no lo comprendo. Sí, van a votar a personas y a partidos porque están diciendo los que se presentan. Sí, pero en un momento, vamos por partes. Dice a personas, ¿de qué está hablando? Yo quiero saber de qué habla. Porque personas se vota a partidos, a personas en España no se vota. No, estoy comentando que los partidos pequeños, el argumento que están poniendo sobre la mesa es que, por supuesto que van ahí en listas de partidos, eso es evidente. Es que ¿sabe lo que es votar en lista de partido? Votar un partido. Claro. Pero lo que defienden es que, a pesar de que voten en lista de partidos, ellos son tan buenas personas que, en primer lugar, van a renunciar al sueldo. Van a renunciar a se fían de la buena voluntad de las personas que van en las listas. ¿Quién te ha dicho eso? Eso no es verdad. No, tú lo crees que ellos dicen eso. Yo no lo he oído nunca. ¿Cómo? ¿Quién puede creer que si tienen dinero del Estado, que es lo que está justificando, la democracia sí funciona así? Pero ¿dónde has leído tú que confíen en la bondad de las personas? No, me estoy refiriendo a que las personas que están defendiendo a los partidos pequeños que se van a presentar a las elecciones europeas... ¿En qué se diferencian esas personas de las que apoyan al Partido Comunista, a Izquierda Unida, o al Popular, o al PSOE? ¿En qué se diferencian esas personas? Se diferencian en que ellos creen que los partidos actuales que están en los parlamentos están corruptos porque están, digamos... se han probado que son corruptos, entonces ellos están creyendo que las personas nuevas que van a ir, los partidos nuevos, no se van a corromper, creen en ellos. O sea, son ellos los que van a hacer la lista. Claro, ellos hacen la lista y se presentan, pero por ejemplo, hay algunos que están diciendo que van a renunciar a su sueldo, por ejemplo, hay algunos que lo están haciendo. Pues son idiotas. Claro que sí, entonces las personas que se creen y votan a gente porque confían en la buena voluntad y la buena fe de las personas que se están presentando. ¿Y por qué las personas que se presentan hoy son malas? ¿Por qué creen que hoy el sistema es que son malas las personas elegidas? Porque están demostrando que están todos corruptos, porque están todos corrompidos. Pero entonces no hay buenas personas que voten a los grandes partidos.
Solamente ahora es Ciudadanos o a Rosa Díaz. Es el argumento. Luego no hay buenas personas que voten a grandes partidos. Las buenas personas son aquellos que van a votar a Rosa Díaz o a Ciudadanos. Y son buenas personas porque le votan a ellos. No tienen ninguna otra justificación. Son buenas personas porque me votáis a mí. Porque si fueran buenas personas, es imposible que votaran a nadie dentro del sistema. Ni a Rosa Díaz, ni a Ciudadanos, ni al señor Rivera. No es verdad. No es que no es que yo te esté diciendo que tú estés equivocado. Lo que estoy es reduciendo al absurdo el argumento de aquellas personas que han lanzado el imbécil eslogan, el peor de todos, diciendo que los que se voten a mí, eso no se rompen porque son buenas personas. Pero Dios mío, si eso no ha habido en el mundo desde que conocemos la historia, hace 7, 8 mil años, no ha habido un solo caso. Es que no hay un solo caso. Es que no es posible que haya nadie que crea que si él, en medio de una corrupción general, en medio de todos los partidos corrompidos, que los que lo voten a ellos no van a estar corrompidos. Eso, pues, no, los que voten a ellos, la lista de los nuevos partidos, ya la corrupción es aceptar que el Estado los pague. Claro. Si es Pendas, está diciendo la esencia. Al decir que no hay democracia sin que los partidos estén financiados por el Estado, está diciendo que no puede haber democracia nunca. Y entonces el ejemplo de Estados Unidos no le sirve de nada. ¿Cómo en Estados Unidos, que no financian el Estado los partidos, puede haber democracia? Y insisto, cuando yo hablo de democracia, digo la única democracia que conozco, que existe y que ha existido en la historia, que es la democracia representativa. La democracia directa fue apropiada a un pueblo pequeño. En Atenas no acudían en democracia directa, en nada menos que en el Estado ciudad de Atenas no pasaban nunca de 7.000, el mayor número que podía ir de democracia directa, como lo del 15M, nunca pasaba de 7.000, porque era el Estado ciudad. Entonces, si estos del 15M se proponen legislar para cada uno, para un barrio de ellos, lo hacen bien, que se reúnan y voten los asuntos referentes a ese barrio. Otra cosa no puede. No, esto es una vergüenza tanto del fiscal como del Tribunal de Cuentas, como todo igual. Yo lo siento que no me extiendo hablando de otros temas, pero es que el de hoy, el de la corrupción, que se crea que depende bien del dinero que el Estado le dé a los partidos, que con eso se evita, o bien que con más medios de dinero para pagar más a los fiscales, aumentar el número de fiscales, o los medios materiales para descubrir la policía, para descubrir, porque los periódicos no, pues esas personas están esencialmente corrompidas. Yo digo que este Benigno Peláez es un corrupto, porque está pidiendo que la solución es que los partidos cobren al Estado. Pero es que cree este pobre tonto que aun pagándole 10 veces más de lo que hoy cobran los partidos políticos, iba a desaparecer la corrupción. Como la corrupción depende que no haya control del poder, imposible. ¿Por qué voy a robar yo 1.000 si puedo robar 1.000.000? Entonces, dejarlos libres a los partidos porque están financiados por el Estado, pues simplemente premiar la corrupción.